Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro curso, que bueno, la tienen asignada como materia de fuga, pero nosotros vamos, como les había comentado el año anterior, vamos a ver un curso de introducción a la orquestación. Y esto es lo que vamos a estar siguiendo. Bueno, también me gustaría comentarles que este es el último año que voy a dar este curso de instrumentación orquestación, porque los siguientes años la materia pues va a estar ajustada ya a la currícula tal como está estipulada de fuga. Pero bueno, nosotros ya vimos algo de fuga en los cursos anteriores y para tener un complemento vamos a ver esta introducción a la orquestación. Entonces, el estudio de la orquestación, bueno, se refiere a la conformación, a la configuración de la orquesta sinfónica. No es un curso enfocado, por ejemplo, para la banda. La banda tiene también recursos y características propias, distintas a la orquesta sinfónica. En este cuadro que están viendo, aquí es para que ubiquemos a las distintas familias de instrumentos y cómo vamos a organizar el estudio de la instrumentación. Entonces, esta sería más o menos la forma en cómo se organiza una orquesta sinfónica y sería el arreglo, digamos, el más común. No es el único, hay distintas maneras de organizar a la orquesta, pero este es uno de los más frecuentes. En la parte de enfrente, normalmente vamos a tener a los violines, a los primeros que se colocan en esta posición, los violines segundos, las violas y los violonchelos, y los contrabajos ocupan regularmente la parte derecha de la orquesta, es decir, van agrupados con los chelos y las violas, que son las secciones graves de la cuerda. Los violines primeros y segundos, perdón, ocupan, digamos, la parte media aguda y están a la izquierda. Y todo esto está girando en torno al director de orquesta. Enfrente se van a encontrar la sección de flautas junto con el instrumentino que es el pícolo, el oboe o los oboes con el instrumentino que es el corno inglés. Atrás de las flautas se colocan los clarinetes y aquí va el instrumentino que es el clarinete bajo. Después, atrás de los oboes se colocan a los fagots y el instrumentino que es el contrafagot. Detrás de esta sección, que es la sección de maderas, va a ir colocado los cornos que normalmente la composición va a ser por cuatro, aunque si la orquesta fuera grande o es una gran orquestación, pueden ser seis u ocho cornos, ¿no? Y se pueden ir multiplicando también las cantidades en las maderas. Regularmente atrás de los cornos se ubica la percusión ya en la parte más hacia atrás y bueno, los timbales pueden aparecer en esta posición junto a la percusión o bien los timbales a veces se colocan también en este lugar. El arpa ordinariamente va ubicada en esta posición y en este lugar es donde normalmente se asigna el lugar para la celesta y el piano. Obviamente a veces van a notar cambios en las distribuciones y puede ser que la percusión esté en este lugar porque también depende de los escenarios. Algunos escenarios no permiten que la percusión esté aquí, tiene que pasarse a esta zona. De este lado, a la izquierda, regularmente tendremos colocados a los trombones en la parte trasera, a las trompetas en la parte de enfrente y a la tuba de este lado. Bueno, no siempre va a ser este orden. Puede haber también algunas variantes que podemos observar en algunas colocaciones de la orquesta. Ahora, lo que vamos a ver para estudiar la orquestación o la introducción a la instrumentación que vamos a hacer es que vamos a dividir a la orquesta por coros y esto es lo primero que vamos a hacer en esta clase, entender cuál es la estructura de cuáles son los coros que conforman a la orquesta y vamos a irnos adentrando así poco a poco. Entonces, el primer coro es el que vamos a llamar la orquesta de cuerdas. Entonces, este coro, que es el que está hasta el frente, sería nuestro primer coro y sería la primera sección que vamos a estudiar. La segunda sección en ese orden es la sección que vamos a llamar maderas y son las que tenemos agrupadas aquí, flautas, oboes, fagots y clarinetes y vienen en esta posición. El siguiente coro, el tercer coro, es el de los metales y los metales comprenden a los cornos franceses, trompetas, trombones y tubas. Ese sería el coro número 3 y es el que va más atrás. Y el último grupo que no lo estamos nombrando como coro porque es de percusión,
Estos van a ir ya en la última, hasta la parte de atrás. Ahora, la razón de esta colocación en la orquesta se hace por razones acústicas. Lo que estamos viendo es que tenemos los instrumentos de mayor volumen sonoro van ubicados atrás. Entonces, si tuviéramos a la percusión al frente, pues obviamente eso taparía a todas las secciones que tenemos aquí. Lo mismo que si los metales los tuviéramos al frente, pues esto taparía también a las secciones. Es decir, la colocación entonces se hace en base al volumen sonoro que nos van presentando los distintos coros. Ahora, cómo se estructura la orquesta sinfónica? La orquesta sinfónica, digamos que tiene un fondo o una base, es decir, un fundamento. Y cuando hablemos de orquesta sinfónica, el fundamento es la sección de cuerdas. Este es el fundamento. A esta sección luego se le acopla, digámoslo así, o se ensambla con la sección de maderas en ese orden. O sea, tenemos uno y número 2. El siguiente coro es el de las maderas. Después, a estos dos coros, el de cuerdas y el de maderas, tendríamos un tercer coro que se va a acoplar, que es el de los metales, y hasta el último el de la percusión. Este orden no es arbitrario, sino tiene razones prácticas y tiene que ver con la estructura de una orquesta sinfónica. Esto quiere decir que para aprender a instrumentar y aprender las bases de la orquestación, nosotros tenemos que aprender a manejar la orquesta en ese orden. Primero tenemos que tener un conocimiento de la cuerda. Luego que ya tenemos un conocimiento de la cuerda, que es la base, que es el fondo, pasamos al conocimiento del estudio de las maderas, y después de esto pasamos al del metal y hasta el final queda la percusión. Vamos en ese orden. Es decir, un orquestador no aprende a orquestar de atrás para adelante, sino tiene que aprender a orquestar de adelante hacia atrás. Cuando los orquestadores comienzan aprendiendo la orquestación desde la parte de atrás, se cometen muchos errores en la orquestación, ya que comienzan utilizando la percusión o al trombón a los metales, perdón, como si fueran instrumentos principales, y pues obviamente van generando un desequilibrio, un desbalance, porque la orquesta está estructurada en esta posición, donde la base es la cuerda. Acuérdense que estamos hablando de una orquesta sinfónica. Si fuera una banda, la estructura es distinta. Y si fuera un ensamble de percusiones, pues obviamente tendríamos otra estructura. Esta estructura se refiere específicamente a la de la orquesta sinfónica. Entonces, primero el orquestador comienza conociendo la cuerda, luego aprende la sección de maderas, y después la de los metales. También podemos ver que los timbres que presentan cada familia se van haciendo más complejos conforme vamos del frente hacia atrás. Entonces la cuerda nos presenta la tímbrica o los timbres más homogéneos y fáciles de combinar. La madera ya presenta una dificultad, pero bueno, no significa que esto sea una desventaja. La madera presenta una mayor diversidad de timbres, es mucho más rica en cuanto a timbres, a diferencia de la cuerda, y el ensamble de la madera es relativamente un poquito más delicado o difícil que con la cuerda. Esto por la diversidad tímbrica, pero aún así la madera se puede ensamblar con mucha eficacia con la cuerda. Ahora, cuando pasamos a las siguientes secciones, que es la de los metales, aquí debemos notar algo particular. La sección de los cornos franceses, los cornos franceses ya están ubicados en la sección de metales. Sin embargo, el corno francés, pueden ver que aquí está agrupado también con las maderas, porque el corno francés en la orquestación decimos que el corno francés es un instrumento híbrido. ¿Qué quiere decir? Que el corno francés, cuando se acopla con maderas, adquiere una cualidad como si fuera madera, es decir, se ensambla perfecto con las maderas y también con la cuerda. Ahora, pero cuando el corno francés se ensambla con el metal, el corno francés toma un papel o una cualidad tímbrica como metal. Por esa razón le llaman a este instrumento, le llaman anfibio, porque puede estar como dentro del agua o fuera del agua, o sea, puede estar ensamblado aquí o se puede ensamblar en este punto. Ahora, cuando nos movemos definitivamente a la sección de metales, la diferencia con lo anterior
es que los metales son más difíciles de ensamblar, su timbre tiende a dominar y su volumen sonoro tiende a dominar y a veces es más difícil hacer un ensamble o una mezcla con los distintos grupos orquestales. Por esta razón también vamos viendo que el orden de la orquestación va en esta dirección. Primero aprendemos a ensamblar la cuerda, que es la base, y la ensamblamos con la madera. Después viene la madera con los cornos franceses. Este sería como el punto de ensamble para después aprender a ensamblar al metal con las otras secciones. Esto quiere decir que el metal tiene menos fusión con la madera y con la cuerda, pero la madera se fusiona mejor con la cuerda porque está en una posición más baja. Ahora, lo que está hasta atrás, que es la percusión, es la más difícil de ensamblar y es la que puede presentar mayores dificultades para hacer un ensamble. Es decir, los timbres tienden a individualizarse y no se mezclan con tanta facilidad. Entonces, ese es el orden y esa es la razón por la que la orquesta se estructura en ese orden y se estudia de esa manera. Ahora bien, nosotros comenzaremos estudiando a la sección de cuerdas porque es la base de la orquesta, como ya mencioné en la introducción, es decir, es el fondo, es el registro más importante de la orquesta sinfónica. Esta forma de estructurar a la orquesta sinfónica donde la cuerda se toma como la base o el fondo y después de esto se sigue la sección de maderas y luego viene la sección de metales y por último la de la percusión, es similar, este principio de cómo se estructura la orquesta es similar a la construcción de los órganos tubulares. Los órganos tubulares tienen un registro que son los fondos, es decir, que sirven como base, que son los grunt. Esos fondos o esas bases en el órgano tubular corresponderían a la sección de cuerdas en la orquesta sinfónica. Ahora, los metales y la percusión, que son secciones de mayor volumen sonoro y más difíciles de ensamblar, eso en los órganos tubulares corresponde a lo que se llaman lengüeterías. Y es cuando el órgano suena pleno y suena muy potente, pero el sonido a veces es un poco estridente. Entonces es parecido como la orquesta sinfónica se estructura, es parecido a la estructura de un órgano tubular, porque el órgano tubular no tiene como base a las lengüeterías, sino la base son los registros de los que se llaman base o fondos, que en este caso equivalen a la sección de cuerdas en la orquesta sinfónica. Entonces, estos son la primera sección que vamos a estudiar, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Y esto va a componer al quinteto o al cuarteto de cuerdas y que va a formar la base de la orquesta sinfónica. Y nosotros vamos a comenzar a estudiar no tanto como viendo cada instrumento individual, como se hace normalmente en los libros de instrumentación, sino que nosotros vamos a entrar más hacia problemas de instrumentación, es decir, vamos a aprender a transcribir un segmento coral, o sea, un coral, por ejemplo, de Bach, transcribirlo para la sección de cuerdas, porque la sección de cuerdas ya hemos dicho que va a ser nuestra base. Ahora, para los instrumentos de arco, ustedes, bueno, ya saben y deben de ubicar que estos funcionan a través de una cuerda frotada. Y esto se hace a través de la acción de las cerdas que están en un arco. El arco va a producir una fricción sobre la cuerda y va a producir el sonido. Entonces, para fines prácticos en la instrumentación, bueno, aquí tenemos especificadas todas las partes del violín, por ejemplo, que también serían válidas para la viola, el cello y el contrabajo, pero en términos prácticos, lo que nosotros necesitamos conocer son las partes del arco y los movimientos del arco. Esto sí lo necesitamos conocer para nuestros trabajos de introductorios de instrumentación. Entonces, la parte más baja del arco, a esto se le llama talón. Esta parte que vemos aquí, que es la madera, es lo que vamos a llamar el arco, o le vamos a llamar simplemente la baqueta. Esta parte que tenemos, esta va a ser, la vamos a nombrar entonces talón de arco, el centro del arco, y esto le vamos a llamar punta de arco. Esos nombres sí los vamos a usar dentro de la instrumentación y hay que recordarlos. A esta parte del arco le vamos a llamar talón,
centro y punta del arco. Y lo que está recorriendo a la baqueta en esta extensión son los crines o las cerdas que normalmente son de caballo. Y estas son las que van a generar la fricción sobre la cuerda para producir el sonido. El arco se frota normalmente entre esta parte que es el puente y el diapasón, que es esta parte negra. O sea, el arco va regularmente en la parte media. Es decir, el arco no se pone arriba del puente ni se pone atrás del puente, sino en la parte media, y es donde va a, a deslizarse y a producir el sonido por fricción. En esta parte que tenemos aquí, que es el diapasón, pueden ver que la diferencia del violín y de la sección de cuerdas con respecto a otros instrumentos de cuerda es que no tenemos trastes, sino que aquí no hay trastes, sino que aquí las posiciones y las afinaciones las tiene que ir construyendo el violinista con las posiciones de la mano sobre la cuerda, pero no hay un traste que le indique dónde está la afinación. O sea, esto quiere decir que en estos instrumentos la afinación se tiene que fabricar o se tiene que hacer. Y eso pues los hace hasta cierto punto difíciles. Ahora, cuando tenemos consideradas las partes del arco, debemos de considerar que esto también introduce variables en el sonido. Cuando usamos el talón del arco produce un sonido, digamos, más apto para el forte o para los acentos marcados. El centro del arco sería una posición normal para producir sonido, y la punta de arco es un lugar donde el sonido espontáneamente se puede hacer más suave o más piano, por ejemplo. Entonces aquí tenemos mayor fuerza, aquí tenemos digamos, una posición ordinaria, y aquí tenemos una posición de mayor suavidad. Entonces en el arco podemos notar distintas intensidades en el sonido dependiendo de la zona que se utilice, y eso tiene implicaciones prácticas para la instrumentación. Ahora, el arco tiene dos direcciones. El arco, como ustedes saben, va a estar recorriendo o corriendo a lo largo de las cuerdas del instrumento. Entonces, cuando el arco se corre desde el talón, se corre desde el talón hacia la punta, es decir, hacemos esta dirección. Cuando el arco hace esto, estamos diciendo que el arco tiene un movimiento hacia abajo. Y cuando el arco corre desde la punta hacia el talón, o sea, que estamos haciendo este movimiento de la punta al talón, en ese movimiento decimos que el arco está corriendo hacia arriba. Entonces el arco tiene dos movimientos, arco abajo y arco arriba. Y tiene básicamente tres posiciones básicas: talón, centro y punta. Esto, bueno, sería lo más elemental que ahorita tenemos que tener en cuenta para la sección de cuerdas. Ahora, el siguiente punto que vamos a considerar son las tesituras o las extensiones de estos instrumentos de la sección de cuerdas. Y estas tesituras vamos a notar que ya están establecidas así para cada instrumento de la familia. Entonces, para el violín, la nota más grave va a ser sol 4. Y aquí tenemos el límite agudo para el violín, que en este caso está asignado como un sol 8. Es decir, este sol 7 pero a la octava alta. En las notas negritas que tenemos aquí marcadas, digamos que es un rango práctico para escribir para el violín. Esto quiere decir que llegaríamos desde el sol 4 hasta este si, pero a la octava alta. O sea que si estamos en un si 6, un si 7 podría ser un rango todavía practicable. Pero el violín todavía puede abarcar más agudo aún y pasar de este rango. Obviamente en la instrumentación no se usan estas tesituras ordinariamente tan altas, salvo para efectos o para pasajes particulares. Normalmente los rangos tienen que estar en la zona media. Bueno, el problema de los rangos o la característica de los rangos va a ser el primer paso importante que debemos tener en la instrumentación: conocer las tesituras. El violín, como también al igual la viola, se afina por quintas. Entonces aquí pueden ver la afinación del violín. En este caso, la afinación por quintas nos está indicando lo que vamos a llamar cuerdas al aire. El violín tiene 4 cuerdas que corresponden a estos sonidos. Como estas son las cuerdas al aire, es decir, son cuerdas donde no estamos pisando, digitando a la cuerda, por eso se le llaman cuerdas al aire, y esto nos va a dar la afinación propia del violín, que en este caso es por
quintas y esta va a ser su tesitura. Ahora si continuamos con las violas, vamos a ver que las violas normalmente se escriben en la clave de do en tercera línea y a veces en clave de sol cuando están en tesituras muy agudas, pero su escritura normal para las violas va a ser en clave de do en tercera línea. Entonces también se afina por quintas, nada más que es más grave que el violín. La cuerda más grave, que es la cuarta cuerda, va a ser la nota do 4, la tercera cuerda es un sol 4, la segunda cuerda es un re 5 y la primera cuerda es un la 5. Si comparan estas cuerdas con las del violín, podrán ver que esta primera, segunda y tercera cuerda de la viola son iguales en el violín. El violín tiene las mismas cuerdas, este la, este re y este sol, las tiene como cuerdas al aire. La diferencia es que la viola tiene una cuerda más grave, una quinta abajo, que es este do 4. En cambio el violín para arriba tiene una cuerda más aguda que es el mi 6. Y bueno, aunque son las mismas cuerdas, estas tres cuerdas son iguales, son las mismas en la viola que en el violín, sin embargo el sonido es diferente porque la viola es un instrumento más grande. Entonces en cuanto a timbre, sí hay una diferencia, aunque la cuerda es la misma. En cuanto al rango del instrumento, la nota más grave naturalmente es do 4 porque es la cuarta cuerda y lo más agudo que se recomienda para la viola es llegar hasta un mi 7. Aquí pueden ver que la extensión aguda no es tan evidente o tan amplia como en el violín, porque este es un instrumento grave y es más, más grande el instrumento. El siguiente instrumento que vamos a usar en la composición de la sección de cuerdas es el violonchelo. El violonchelo está afinado también por quintas y es muy parecido a la viola, nada más que la diferencia es que el violonchelo está una octava abajo de la viola. Es decir, vean el violonchelo, la cuarta cuerda es do, la tercera es sol, la segunda cuerda es re y la primera cuerda es la. Es decir, son las mismas cuerdas de la viola, pero con una diferencia, que el violonchelo las tiene una octava más grave en relación a la viola. En este caso, entonces, la nota más grave que va a tener el violonchelo es el do 3. ¿Sí? Esta va a ser su sonido más grave y el agudo, en este caso recomendado, aunque siempre va a haber variables en las tesituras agudas, pero bueno, recomendado en este caso es hasta un sol 6, que ya sería una posición más alta. Pueden ver que el violonchelo pues es relativamente más grave que la viola y a su vez la viola es más grave que el violín. El violonchelo, la escritura más frecuente va a ser en clave de fa. La clave de sol solo la usamos en estas tesituras que son ya demasiado agudas. El violonchelo también lee en clave de do en cuarta línea, aunque aquí por el momento no viene especificado, pero esa clave también la utiliza el violonchelo. Entonces, el violín siempre leerá en clave de sol, la viola en clave de do en tercera línea y rara vez en clave de sol. El violonchelo normalmente leerá en clave de fa, muy rara vez en clave de sol y ocasionalmente leerá también en clave de do en cuarta línea. Entonces ya podemos ver aquí que la afinación también se da por quintas. Ahora, nuestro último instrumento en la sección de cuerdas es el contrabajo. Y el contrabajo va a tener nada más una diferencia con respecto a los instrumentos anteriores. En este caso, el contrabajo, tienen que ver que el contrabajo se afina por cuartas. Y esa es una diferencia con respecto a los otros instrumentos que fueron afinados por quintas. Entonces, aquí la afinación va por cuartas. Mi, la, re, sol. Estas son las cuerdas al aire. Ahora, debemos tener en cuenta también que el contrabajo de las notas que como están escritas en realidad están sonando una octava más baja. Es decir, así como leen el contrabajo no es el sonido real, sino que el sonido real va a estar ubicado una octava más abajo. Entonces este que está escrito como mi 3 en realidad es mi 2 en sonido real. Este la que es un la 3 es un la 2. Este re 4 en realidad es re 3 y este sol 4 en realidad es sol 3. Recuerden entonces que el contrabajo está afinado por cuartas y su sonido real se ubica una octava más abajo. Por lo tanto, el rango del instrumento comienza desde este mi, que es la cuarta cuerda, que ya sabemos que real es un mi 2, y lo más alto es hasta este re,
que sería aproximadamente un Re6, pero que en realidad es un Re5. Y ya estamos hablando de una extensión bastante alta para el contrabajo. Ahora aquí pueden ver que hay un Do entre paréntesis y que está más grave todavía que el Mi, que es la cuarta cuerda. Este Do, que está escrito como Do3, pero que en realidad va a sonar como Do2, esta nota que está aquí solo se usa en los contrabajos de 5 cuerdas. Es decir, los contrabajos normalmente tendrán 4 cuerdas como aquí, pero los contrabajos de 5 cuerdas pueden bajar hasta este do. Y ahí hay dos tipos de contrabajos, los que tienen extensión y los que tienen la quinta cuerda. Los que tienen extensión, pues la extensión lo que hace es que permite a la cuarta cuerda bajar hasta este do, pero la extensión no es muy precisa en la entonación. ¿Cuáles son los mejores contrabajos en ese sentido? Para dar estas notas más graves, los que tienen 5 cuerdas. Bueno, nada más acuérdense entonces que en el contrabajo es el instrumento más grave de la familia que hemos revisado hasta este momento de la sección de cuerdas y que su sonido real está una octava más abajo del sonido escrito. Lo que estamos viendo ahorita es una introducción muy sucinta de la sección de cuerdas. En la siguiente clase vamos a hablar de las características de la sección de cuerdas y vamos a empezar a ver algunas técnicas de transcripción. Es decir, nos vamos a ir más directo a la práctica. Vamos a hacer transcripciones de corales para la sección de cuerdas, que es la base o el fundamento de la orquesta sinfónica. Por el momento, en esta clase, lo que necesitan ubicar con claridad es lo que hablamos de cómo se divide la orquesta por coros. Y en este punto lo que deben tener claro son las tesituras o los rangos que le corresponden al violín, a la viola, al cello y al contrabajo. El contrabajo, por cierto, siempre lee en clave de fa, ese sí no cambia. Entonces, esto sería por el momento lo más importante de nuestra introducción. Y la siguiente clase continuaremos entonces ya para empezar a ver técnicas de transcripción y llevaremos así esto de una forma práctica para que vayan viendo los problemas de instrumentación de una forma sencilla y lo vayamos haciendo paso por paso. Muchas gracias y nos veremos la siguiente clase en la siguiente semana.